En Mateo capítulo 1, puestos de pie por favor, Mateo capítulo 1, puestos de pie, dice la palabra de Dios en el versículo 18. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Que Dios bendiga su palabra leída. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, porque si no hubieses venido para hacerte nativo, y si no hubieses muerto en la cruz, y si no hubieses resucitado, estaríamos hoy nosotros muertos en delitos y pecados. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos has dado después del proceso de esta horrible pandemia, Señor, que todavía sigue y que todavía has preservado a tantos de nosotros, Señor. Gracias por la Iglesia Bautista Prado Centro, que ha abierto las puertas para predicar la sana doctrina. Gracias por su pastor Fernando Arango y por su esposa Sandra. Y gracias por todos aquellos que han comprendido el gran amor que tu Padre tuviste para con la humanidad y para con nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que ilumines con tu Santo Espíritu esta palabra, y rogamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hablamos entonces de la natividad de nuestro Señor, y hablemos del momento. 450 años antes, el mensajero Malaquías, o Malach, que es la palabra mensajero en hebreo, él trajo un malaca, un mensaje, y lo trajo en un momento de profunda oscuridad, de profunda inmoralidad y de profundo irrespeto hacia el nombre de Dios. Cuenta el libro de Malaquías que los sacerdotes no abrían las puertas del templo de balde, que tenían que pagarles para poder abrirlas. Cuenta que la gente traía para ofrenda los animales cojos, los animales ciegos, y que los hijos de los sacerdotes ya tenían asco de lidiar con los sacrificios de los animales que se le traía a Dios. Cuenta también que tanto el pueblo como los sacerdotes estaban robándole a Dios, porque no traían los diezmos completos ni las ofrendas. Y en esa descomposición que tenía el tiempo de Malaquías, Dios permitió que ese pueblo quedase sumido en las sombras por 450 años,
sin profecía canónica, sin la voz de un profeta y sin la dirección de un monarca que tuviese las características del rey David. Y en ese inmenso periodo, un día Dios decidió de manera personal y de manera visible en la persona de Jesucristo venir al mundo. El momento político bajo el emperador Augusto César, sobrino del gran Julio César, un hombre civilizado y un hombre muy civil. ¿Por qué digo civilizado? Porque ya Roma tenía carreteras, tenía caminos, tenía avenidas, tenía carros con ruedas. Era una sociedad muy civilizada políticamente, pero una sociedad esclavista. Eso era el tiempo cuando el Señor vino a nacer al mundo. El momento en que Cirenio era gobernador de Siria, es decir, estaba creciendo tanto que de alguna manera amenazaba con la invasión de Israel. Y en medio de esa situación política es que viene nuestro Señor. Dice el himno, el mundo entero estaba en sus querellas. ¿Recuerdan ese himno? El mundo entero estaba en sus querellas hasta que vino el Salvador. El mundo entero de aquella época estaba en sus querellas y había el censo, ese empadronamiento al cual tenían que asistir para poder saber quién era israelita y quién era sirio. Un tiempo de peregrinación que llenó el pequeño pueblo de Belén, pero también un tiempo de opresión religiosa contra algunas personas que se declaraban celotes y que tenían una forma distinta de creer a los sacerdotes. Un tiempo socialmente donde no había clase media, había una clase alta, que era la clase sacerdotal, los escribas, los fariseos, los herodianos. Era una clase muy alta, pero también había una clase tan pobre que algunos empeñaban sus vestidos para poder comer en ese día. Eso era una desigualdad impresionante. Era el momento social cuando el Señor vino. Un abuso de poder tan grande que este gobernador Herodes Antipas, que entre otras cosas era muy antipático. Antipas era muy antipático. Mandar a matar a los niños hasta los 2 años, eso es un abuso de poder. Eso sí es ser Antipas, eso sí es ser antipático. Y de sobra quedaba el culto al emperador, donde la gente cuando veía al César Augusto tenía que inclinarse y declararse muerto para que él le perdonara la vida. Kaiser, Kaiser, murtium te salutan. César, César, los muertos te saludan. Así había que saludarlo, no era estoy vivo, porque usted decía estoy vivo, él decía estás muerto. Había que adorar al emperador. Pero yo creo que lo que más impacta es el profundo silencio hasta la venida de nuestro Señor, lo que más impacta. Y entonces Dios trae la propuesta, y la propuesta es: iré a la tierra y seré su Salvador personal, seré su soterión, su Salvador. Y entonces dice que en la ciudad de David, en Belén, os nacería Cristo el Señor. Cristo, que significa ungido, el verdadero rey que no solo llenaría la línea davídica israelita, sino la línea espiritual universal, el Cristos, el ungido, el Mesías, Mesías que significa el gobernante, ¿cierto? El Machal, Yeshua, Hamashiach, Jesús el Machal, Jesús el gobernador, se manifestará al mundo en esos tiempos de crisis. Y entonces será Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que más ofendía a los romanos
es que cuando los cristianos comienzan a decirle al nuevo Mesías naciente que él sería el Pantocrator, o sea, el que estaría por encima de todo en el mando, entonces comienza la persecución de los judíos para matar a Jesús, y comienza la persecución de los romanos también contra ellos, porque lo habían declarado como si fuera el emperador. Habría de venir el Salvador con un propósito: salvar a los oprimidos. Hoy escuché esa lectura tan bonita: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año del Señor, a decirle a la gente que Dios vive y a decirle a la gente que ha llegado la verdadera solución, con la misión y el propósito de perdonar el pecado, la lepra que aqueja al ser humano, con la misión de bautizar, porque Él bautizaría con Espíritu Santo y fuego, lo dijo Juan, con la misión de enseñar, Mateo 28, 19, sería el propósito de esta Navidad y sería el propósito de los que hoy podemos comprender la profundidad de este texto de la natividad de Dios. Pero el principal propósito sería abrir las puertas de su reino, de ese Basilius, es que la palabra griega es basilio. Por eso la Iglesia Católica tiene las grandes basílicas. Las basílicas eran inmensos templos y el cura tenía una parroquia. Entonces el que estuviera en la parroquia estaba en la basílica. Pero la basílica, para decir que era la religión y el templo las que tendrían dominio sobre el pueblo. Pero eso no es lo que quiere decir la Biblia. La Biblia lo que quiere decir es que el Rey es Jesucristo y que Él ha abierto las puertas de su reino y que le ha abierto las puertas a la humanidad para que entre a su basílica, y su basílica es el ámbito divino, es la protección de Dios, porque eran ciudades amuralladas. Entonces el que entraba a esa basílica quedaba protegido de los ejércitos que venían. Entonces les llamaron basílicas para decir: aquí lo que reina es esta iglesia. Y esto nos trajo a nosotros muchos problemas, porque nosotros nunca lo hemos predicado así. Nunca hemos dicho que el arca es una religión, nunca hemos dicho que el arca es una denominación. Hemos dicho que el arca es Jesucristo. Y la Navidad nos trae ese gran mensaje. En la casa de mi Padre hay muchas residencias. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy ustedes también estén. Y ya saben el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Abrió las puertas de su reino. Y ahora viene el punto de concentración de la misión. Jesús nació en Belén de Judea, Belén de Judá. Belén en hebreo significa Bethelem, la casa del pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Bethelem, casa del pan. El mundo mira hacia Roma porque ahí está el Papa. Miran a Estados Unidos porque ahí está la oportunidad del sueño americano. Los árabes miran a la Meca de Medina. La Meca de Medina. Esta era la mezquita de Omar. Y la primera iglesia bautista de Cali, la Meca de Medina. Pero esta era la mezquita de Omar, la mezquita de Omar. Bueno, pero muy pocos quieren mirar a Belén. ¿Y saben por qué no quieren mirar a Belén? Porque Belén tiene un establo. Belén tiene un lugar pequeño. Belén es un frío invierno. Belén es una indigna posada. Belén es un punto de limitación. Belén nos enseña la humildad.
Belén nos enseña la humanidad. Belén nos enseña la incómoda adaptación que tuvo el creador Hashem Bará, le dicen los hebreos. Hashem, que significa nombre, y Baraj, que significa creador. Que nuestro creador Hashem Baraj tuvo que vaciarse, achicarse, para venir desde las galaxias a ser envuelto en pañales en una fría noche de invierno, en un pueblo pequeño e insignificante en esa época, para nacer allí. Y por eso mucha gente no quiere mirar hacia Belén. Yo no quería mirar hacia Dabeiba. Y cuando yo llegué a Dabeiba, yo recuerdo que la primera experiencia es ver una casa que llaméis que la casa del mango, está al lado de un mango. Un niño naciendo y ser envuelto en un trapo amarillo, no sé si sucio o limpio. No tenía ni siquiera una cobija para cubrirlo. Y entonces yo pasé como media cuadra, me hice como que no vi nada. Porque yo venía del seminario donde jugaba tenis de campo. Jugaba tenis con un doctor en teología, Steve Haynes. Y luego llegaba a mi casa a tomar el chocolate caliente con pan de bono, que sí es bueno ahí en Cali. Y al llegar allí, la experiencia, entonces yo me devolví y los saludé. Luego fui al pueblo para comprar unas cobijitas y unas cosas y traerles. Y luego fui al libro de Jeremías y Jeremías dijo: no os conmueve a todos cuantos pasás por el camino. Mirad si hay dolor más grande que Jehová me ha enviado. Claro, es que Jeremías era un estadista. Jeremías era un hombre noble. Jeremías era un hombre de familia rica. Pero encontrarse en un pozo lleno de pantano por el odio de su rey, es muy triste la misión. Es muy triste la misión cuando tantos indígenas se han suicidado por ese proceso del cambio a la civilización. Es muy triste la misión cuando uno ve pelados de 14 años entregados a las drogas, niñas que se las llevan todavía sin mayoría de edad de sus hogares y se no sabe dónde están. Esto es Belén. Belén tiene un establo y las misiones no siempre serán hojuelas con miel. Pero Belén es el punto de la esperanza. Belén es la buena nueva. Belén nos enseña que Dios hace cosas grandes desde lugares pequeños, que la gloria de Dios se manifestó desde un lugar llamado Belén, y la estrella con su brillo y la gloria de Dios, el cabod de Dios, la Shekinah, esa luz luminosa, se posó en aquel establo para mostrarle a la humanidad que hay esperanza. Recuerdo en Machado, cuando empezamos la iglesia bautista en Machado. Machado empieza en una cancha de basquetbol que había en la finca, internamente, los que conocieron la finca, Natalí, todo eso, Neftalí. Y resulta que la obra comenzó con un misionero, con una niña de la calle que robaba flores para traerlas ahí donde hacíamos el culto, en Rubén Darío Martínez y mi persona. Y es muy poquita la gente que asistía. Y hoy en día ya tenemos una iglesia allí, la iglesia bautista de Machado. Los comienzos, ay hermano, los comienzos son muy duros. Los comienzos son muy duros en las misiones. Cuando salí después de 23 años de trabajar en una iglesia de clase media, donde tenía mi escritorio, mi oficina, donde las hermanas me traían café caliente con agua, como acá también. Y al salir de allí, en la soledad del retiro de un pastor, leyendo el libro El olvido que seremos, Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. Y entonces yo le oro al Señor, ay Señor, he entrado ya al campo del olvido.
Soy pastor ya con más de 30 años de ser pastor. Y ahora ya salgo de la iglesia y entro a trabajar acá con una comunidad campesina pobre. ¿Qué hago, Señor? Y la gente dice, ¿y con qué va a continuar la misión? Y yo les contesté, voy a comenzar la misión con el poder de Jesucristo, porque Jesucristo, como dicen los norteamericanos, es power of God, es poder de Dios. Y si es poquito, tengo una Biblia de 66 cánones o libros. Y si es poquito, el Señor, como buen protestante, me ha dado estas manos para trabajar y un cerebro para pensar. Y mentores, pues imagínense, 120 libros de teología. Hombre, hay mucho mentor, ¿no? Te sientes solo, como decía el humorista Montecristo. Soñé que iba solo con 50 de mis amigos. No, hermanos, no estamos solos, porque Dios ha nacido para nosotros. Y ahí está, hermano, la fuerza de la verdadera misión. La misión nos trae enseñanzas. La primera enseñanza, hermanos, es que la Navidad tiene un propósito y es dar la buena nueva. La Navidad tiene una misión, evangelización. La Navidad tiene una justificación, tiempos de apostasía en que muchos hermanos no han vuelto a congregarse, tiempos de doctrinas mezcladas, tiempos de violencia, de corrupción, de suicidios, de drogadicción, de pandemias, de indiferencia, de ateísmo. Cuando era pastor en la iglesia de Manrique, me tocó en los 80 con la 42, que era uno de los puntos pues, más peligrosos, y que estaban bandas muy peligrosas a una cuadra de la iglesia. Y hermanos, llegaba uno a la puerta del templo para abrirla y tenía que pedirle permiso a 3 o 4 personas fumando marihuana. Y estaba condenado a escuchar tango todo el día, porque ponía la música a tanto volumen que yo me aprendí todos los tangos, por lo menos los más importantes. Y escuchaba un tango que decía de un poeta llamado Enrique Discépalo. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo vamos a parar. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, zorro, malandrín y estafador. Dale nomás, dale que va, que al mismo infierno nos vamos a encontrar. Es lo mismo el que labora noche y día como un güey, es lo mismo que se acura, colchonero, rey de bastos o esté fuera de la ley. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un ladrón, cualquiera es un doctor. Y así lo dijo este poeta. Claro que yo a veces, como no recuerdo, porque eso fue en el año de 1982. Ya no tengo esa memoria, pero sé que aprendí mucho tango, porque al subir las gradas del templo estaba, y además que el maleo de esa época andaba al son del tango. Usted lo miraba caminar y él andaba al son de la comparsita, tan, 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 tan. Era un tremendo contexto, hermano, la misión en Manrique. Un tremendo contexto, la misión en La Unión. Cuando me dijeron que ya era pastor en el año 1980, el misionero Daniel Chapman de la Iglesia Bautista del Norte me dejó allí frente a un taller de un anciano que arreglaba máquinas de moler y tapaba ollas. Y esa es que era el comienzo de la misión, hermano. Y el anciano, un poco engrasado, casi que con el cautil con que tapaba las ollas,
se bajó los anteojos y me dijo: usted es pastor, porque si es pastor debe tener mucha paciencia. Y si es pastor, usted vino fue a sufrir. Dígale, hermano Martín: hermano, ¿dónde está el apartamento? No hay apartamento, hermano. ¿Y entonces dónde voy a dormir? No, tendamos unas capitas que tengo de costal de café. Le ponemos una sábana, hermano, y no creo que sea peor que la paja de un pesebre donde vino el Señor. Hermano, y ese frío que hacía en la Unión. Yo era un muchacho joven, soltero. Y cuando salgo al parque me encuentro con un turista español que me dice: hombre, si tú eres pastor, hombre, si te fueras para Europa ganarías euros. ¿Y sabe qué le contesté? El obrero verdadero, ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprar un obrero. El obrero verdadero, ni se compra ni se vende. Y él me contestó: ole. Hermano, claro que yo soy de Hispania, ¿cierto? Yo soy español, soy de Hispania, Antioquia. Claro que yo podía pasar como todo un español con esta figura de torero. Pero para poder clavar la banderilla es necesario bajar la barriguilla. Y entonces han pasado muchos años sin euros, pero con Cristo. Sin euros, pero con Cristo. Sin dólares, pero con Cristo. Y a veces sin dinero, pero con Cristo. Esa es la Navidad, hermanos. El Señor viene otra vez. No viene para nacer en un establo. Sonarán trompetas. Reinará con gloria y juzgará a vivos y a muertos. Hermanos, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje de la Navidad. Repitan conmigo: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga ricamente.